Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver las operaciones entre vectores de un espacio n-dimensional o también conocido como Re. Vamos a ver qué tipo de operaciones vamos a utilizar. Primero vamos a dar una pequeña introducción. Al final del vídeo quiero que te quedes para que veas justamente un esquema que te puedes descargar en PDF para que lo tengas en la zona de comentarios, lo dejaré, y para que tengas el resumen de este vídeo. Vamos a empezar con las operaciones en Rn, ¿vale? Operaciones entre vectores. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos unos vectores en un espacio n-dimensional o Rn, pues lo que va a pasar es que se van a cumplir las propiedades numéricas y analíticas, pero no se van a cumplir, bueno, trabajando en R2 y en R3, pero no se van a cumplir las propiedades geométricas. Sabéis que trabajar en R4 o R5 con propiedades geométricas sería un poquitín complicado. Y ahora lo que vamos a ver es utilizando un ejemplo. Por ejemplo, unos vectores que estén en Rn de manera general. Por ejemplo, un vector u de componente pues 1, u2, u3, hasta la componente u sub n y otro vector v van a poder presentar las siguientes tres cosas o siguientes tres operaciones que vamos a poder hacer en Rn. Vamos a verlas. Primero tenemos la igualdad entre vectores en Rn, la adición de vectores en Rn y por último tenemos el producto de vectores en Rn. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar primero con la igualdad de vectores en Rn. Pues en la igualdad de vectores en Rn, si hacemos una pequeña introducción o hacemos un desarrollo, lo que quiere decir es que dos vectores, pongamos el ejemplo u y v, van a ser iguales si y solo si tienen las mismas componentes y esas componentes tienen los mismos elementos. Es decir, que si tenemos un vector u que es, por ejemplo, vamos a trabajar en R2, que es 1, 3, y tenemos que decir estrictamente que hay un vector v que es igual que el vector u, ¿vale? Un vector v, pues va a tener el mismo número de componentes, es decir, 2, y esas componentes van a ser exactamente las mismas, es decir, que va a tener los mismos números de componentes. 1, 3 y 1, 3. Para poder simplificar lo que acabamos de decir, vamos a ver lo siguiente. Si tenemos que dos vectores van a tener que ser iguales, pues las componentes, hemos dicho, van a tener que ser iguales. Es decir, u sub 1 tendrá que ser igual a v1, partiendo de los vectores que hemos cogido. También tenemos que u sub 2 también tendrá que ser igual a v2 y así hasta que u sub n tenga que ser igual a vn, donde por lo tanto u es igual a v, sacado como conclusión, ¿vale? Sacamos como conclusión que el vector u va a tener que ser igual al vector u. Ahora vamos a ver unas distintas propiedades que se cumplen dentro de la igualdad de vectores, que van a ir a continuación. Primera de ellas, me voy a colocar aquí. La primera que tenemos aquí es la propiedad simétrica. Voy a estar un poco fuera del plan, ¿vale? Propiedad simétrica. ¿Qué nos dice la propiedad simétrica? Pues que un vector va a tener que ser igual, esto es muy sencillo, porque un vector u va a tener que ser igual a otro vector u, básicamente. No hay más que decir simétrica, dependiendo de dónde coloquemos ese vector u en el plano, o en el espacio, o en la dimensión que queramos. Después tenemos la transitiva, que esta también es muy interesante, porque si tenemos que un vector u es igual a un vector v, y además tenemos un vector v que es igual a un vector w, entonces podemos sacar la conclusión de que u tendrá que ser igual a w. Esta es una conclusión muy simple. Como acabamos de decir, si tenemos un vector u que es igual al vector v, mediante la definición que hemos dado, y después v es igual a w, pues obtenemos que u es igual a w. Así de simple. Es muy lógico. Y falta la reflexiva. Que la reflexiva también es muy simple. Si un vector u es igual a un vector v, entonces podemos concluir que ese vector v también será igual al vector u, cambiándolo de lado, ¿vale? Ahora vamos a pasar a la adición entre vectores. Pues si ahora describimos o vamos a desarrollar lo que nos quiere decir la adición entre vectores en Rn, cuando tengamos un vector suma, es decir, una suma entre dos vectores, sea u más v, pues este desarrollo lo podemos decir que va a ser igual a la suma de las componentes de cada vector. Entonces, esto quiere decir que que las componentes u sub 1 y v1 se van a sumar, la u sub 2 y la v2 también. Y así hasta que se sume u sub n y vn. La suma entre los vectores va a ser igual a la suma de los componentes de cada vector, dando un vector suma, u más v, que va a ser igual a lo que acabamos de decir, la suma de los componentes de cada vector que componen esa suma, dándonos de esta manera
que si no lo entendemos bien, pues es tan simple como hacer lo siguiente. Si tengamos un vector u que es, por ejemplo, como lo de antes, 1, 3, y le sumamos un vector v, que por ejemplo sea 0, menos 1, pues el vector suma de estas dos pues será igual a sumar los componentes, es decir, 1 más 0, y aquí 3 menos 1. Que esto también se puede aplicar a la resta, porque la resta es una suma del opuesto de, bueno, en este caso sería el opuesto en vector. Entonces sería pues 1 más 0 que sería 1 y 3 menos 1 que sería 2, es decir, el vector suma de estos dos de aquí va a ser esto. Por supuesto, la adición también tiene sus propiedades y estas propiedades las vamos a ver ahora mismo. Ahora vamos a ver las distintas propiedades de la adición o de la suma de los vectores. Tengamos la propiedad asociativa. Muy simple. Pues siempre que tengamos un vector u sumado a un vector v entre paréntesis y le sumemos un vector w que esté fuera de paréntesis, pues esto va a corresponder como el vector u sumado a y la suma entre paréntesis de v más w. Básicamente lo mismo que las propiedades de la suma de números normales, pues con vectores se va a aplicar exactamente lo mismo la propiedad asociativa. La propiedad conmutativa de conmutar está aquí también, igual que las propiedades que tengamos en la suma, es decir, que u más v es igual que v más u. Así de simple. Ahora vamos con la del vector nulo. El vector nulo, ¿qué significa esto del vector nulo? Pues vamos a verlo. Pues mira, el vector nulo es sumar un vector v, por ejemplo, un 0. Vector nulo, 0. Que tenga de componentes 0, 0, 0. Pues ese vector nulo también se puede hacer como el 0 sumado a ese vector v y el resultado de esto tendría que ser, en este caso, v. Es decir, que podemos escribir el vector v de esta manera y de esta manera. Y ojo que esto es muy interesante para poner el 0 de la manera que nos interese. Y ahora la existencia del inverso aditivo. Es decir, vamos a ver este 0 que hemos visto antes y ahora lo vamos a transformar. Por ejemplo, un vector v que le sumamos el inverso aditivo, pues que sería sumarle el inverso. Es decir, a ese v le podemos sumar el inverso del vector v, que es esto. O lo que es lo mismo, menos el inverso o opuesto de ese vector, menos el opuesto de ese vector v, más el vector v. Y esto nos va a dar, si a un vector le sumamos el mismo vector, pero con sus componentes cambiados de signo, es decir, opuestos, vamos a obtener un 0. Y ahora vamos a llegar a la última parte del vídeo, que es el producto de un vector por un escalar k. No es un producto de dos vectores, es un producto de un vector por un escalar que, como bien se dice, el escalar en geometría, ¿vale?, va a corresponder con un número normal, un número real. Pues vamos ahora a desarrollar este tema, producto de un vector que esté en Rn por un número o por un escalar que es k. Pues mira, cuando tenemos un vector multiplicado por un escalar, es decir, por un número que pertenezca a los reales, ¿vale? Cuando tenemos esto de aquí, k por un vector u, vamos a poner por aquí abajo que k va a pertenecer a los números reales, pues lo que va a pasar es que ese escalar k va a ser ese escalar multiplicado por las componentes de ese vector que tengamos. Es decir, suponiendo que tenemos el vector u, que es este de aquí, en Rn pues va a ser igual a pues k por el primer componente, por el segundo componente, etcétera, hasta k por el componente enésimo. No tiene más misterio. Multiplicar un número, o en este caso un escalar que se denomina así en geometría, por un vector, pues va a corresponder a multiplicar ese escalar o ese número por las componentes del vector. Y así de simple. Esto es muy, muy, muy sencillo. Pero vamos a ver qué puede pasar. ¿Por qué? Veamos. Imaginemos que tenemos aquí un vector u, el que tengamos representado. En este caso lo hemos hecho en R2. No pasa nada, se puede hacer en R3 también. Imaginemos que tenemos un vector u. Dependiendo del escalar que tengamos multiplicando nuestro vector u, es decir, dependiendo de k, podemos ver que nuestro vector va a cambiar de sentido o no. Es decir, vale, vamos a dibujar ahora distintos vectores suponiendo las distintas opciones que puede tomar k. Vamos a ver, tenemos tres opciones. La primera opción es que k dentro de los números reales sea un número positivo, es decir, un número natural. Primera opción, que tenemos que k sea mayor que 0. ¿Vale? Esa es la primera opción. Que si k es mayor que 0, pues podremos formar un vector que tenga más longitud, es decir, más módulo o menos módulo, dependiendo del valor que esté entre 0 y 1 o que sea mayor de 1. Pero bueno, siempre que sea positivo, vamos a ver un vector k por u que tenga la misma dirección
y el mismo sentido que nuestro vector u. Segundo caso, que k sea igual a 0. Si k es igual a 0, tan sencillo como decir que el vector como que va a desaparecer de alguna forma, ¿no? Porque multiplicar a las componentes del vector por 0 va a ser igual a 0, 0, las componentes que tenga, ¿vale? Entonces, cuando tengamos k igual a 0, pues directamente no vamos a poder dibujar o graficar nuestro vector. Tercer caso. Tercer y último, que k sea menor que 0. Bueno, pues en este caso, que k sea menor que 0 puede implicarnos lo siguiente. Mira, nos va a implicar que ese vector k por u, ¿vale? Bueno, en este caso va a ser k sub 1, vamos a dibujar k sub 3 y k sub 2. Para que se entienda, este va a ser k sub 1, pues en el k sub 3, que sea un escalar menor que 0, lo que va a pasar es que va a cambiar el sentido de nuestro vector porque va a cambiar las componentes, tanto de módulo como de signo. Bueno, de módulo depende si es 1 o no, pero va a cambiar las de signo, con lo cual el vector va a cambiar de sentido, pero no de dirección. Entonces, estas son las tres opciones que tenemos para nuestro k. Ahora vamos a ver las propiedades que influyen dentro de nuestro producto de un vector por un escalar k. Vamos a ver las primeras tres propiedades, además de las que serían, pues, ese producto de un vector u por un escalar k. Primera propiedad, la asociativa. Esta es muy sencilla. Imaginemos lo siguiente. Tenemos la propiedad asociativa. Imaginemos que tenemos un escalar k1 multiplicado por, y entre paréntesis ponemos un escalar, que sea k2 multiplicado por un vector u. De esta manera, pues esta propiedad nos permite hacer lo siguiente. Nos permite multiplicar los escalares y después multiplicarlo por el vector. Distributiva con respecto a la suma de dos vectores. Como tenemos aquí, pues imaginemos que tenemos un escalar k multiplicado por la suma de dos vectores, suma sube. Pues esto nos permite que ese escalar multiplique primero al vector u más que multiplique al vector v, k por v. La distributiva con respecto a una suma de dos escalares, es decir, una suma de un escalar más otro escalar multiplicado por un vector, pues va a ser igual a el primer escalar multiplicado por el vector u más el segundo escalar multiplicado por el vector u, por el mismo vector. Este caso, el vector nulo es muy sencillo, porque si multiplicamos un escalar que sea k igual a 0, lo que hemos estado explicando antes, por un vector u, pues básicamente el resultado de esto va a ser un 0. Ya está, tan simple como eso. Del elemento neutro, pues si tenemos 1 multiplicado por un vector u, pues esto va a corresponder con el vector u. Por eso el 0 y el 1, tanto en suma como multiplicación, pueden tener propiedades muy interesantes. Y después el inverso aditivo. Básicamente nos quiere decir que si multiplicamos a menos 1 por un vector, nos va a dar menos el vector, es decir, el opuesto de ese vector. Y ahora, en la zona de comentarios que está ahí abajo, primero dale un like y te suscribes. Y en la zona de comentarios te voy a dejar el resumen de todo este vídeo para que puedas estudiar y para que te salga bien. Para que te lo descargues. Ahí abajo, en la zona de comentarios. Like y nos vemos en el próximo vídeo.